Dicen que la diosa de la luna solo responde a las canciones de los corazones rotos una vez cada 1000 años. Pero cuando Serafina Night Whisper, la omega más insignificante de la manada, cantó su pena a la luna carmesí, el propio rey Alfa apareció en su puerta antes del amanecer, dispuesto a quemar reinos por la chica que ni siquiera sabía que ya era su reina. El viento amargo del amanecer atravesaba la capa raída de Serafina mientras fregaba los escalones de la casa de la manada Ironwood. Sus dedos en carne viva dejaban rastros de sangre en la piedra cubierta de escarcha a su alrededor. Los otros lobos dormían en camas cálidas, soñando sueños tranquilos, mientras ella, la huérfana sin manada que habían acogido a regañadientes, trabajaba en otra noche de insomnio. ¿Te has dejado un sitio, Sara? Nadie. Una voz cruel resonó sobre ella. Sarafina no necesitó levantar la vista para saber que era Thessaly Goldmain, la hija del Beta, que vertía el agua de su aseo matutino directamente sobre los escalones que Sarafina acababa de limpiar. El agua hirviendo le salpicó las manos. Pero Sarafina había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar dolor solo alimentaba su entretenimiento. Lo limpiaré de nuevo, susurró Sarafina, con una voz apenas audible. Una voz que no había hablado más que en susurros durante 3 años. No desde la noche en que sus padres murieron defendiendo a una manada que ahora trataba a su hija peor que a los renegados. Pero Thessaly no había terminado. Agarró a Sarafina por la barbilla, obligando a esos inusuales ojos plateados, ojos que la marcaban como diferente, errónea, maldita, a mirar a los suyos. Mañana es la ceremonia de la luna de la cosecha. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? El corazón de Sarafina se encogió. Por supuesto que sabía que mañana Aldrich Stormclaw, el futuro alfa de la manada Ironwood y el hombre al que había amado tontamente desde la infancia, la rechazaría oficialmente como su pareja. Todo el mundo lo sabía. Los sirvientes lo comentaban en voz baja. Los guerreros hacían apuestas sobre cuánto tardaría en pronunciar las palabras. Él me elegirá a mí, continuó Thessaly, clavando sus uñas perfectamente cuidadas en la mandíbula de Sarafina. Y cuando sea luna, lo primero que haré será expulsarte. Pero hasta entonces, soltó a Sarafina con un empujón que la envió a caer de bruces en el agua sucia. Fregarás cada piedra de esta casa de la manada hasta que brille. Mientras la risa de Thessaly se desvanecía en la casa de la manada, Sarafina permaneció de rodillas en el agua helada. Algo extraño se agitaba en su pecho. No era el dolor familiar de la humillación, sino otra cosa. Algo que se parecía a la música. Se llevó la mano al corazón, alarmada. No había sentido música allí desde que tenía apenas 1 año, la noche en que su madre murió defendiendo la manada. Las últimas palabras de su madre fueron: «Tu voz es tu poder, pequeña cantante de la luna, pero prométeme que nunca cantarás donde puedan oírte. Nunca cantarás hasta que encuentres a aquel cuya alma se haga eco de la tuya». «¿Pero quién se haría eco de alguien como yo?», pensó Sarafina con amargura. ¿Sarafina? Las puertas de la casa de la manada se abrieron de golpe y allí estaba el propio Aldrich, con su enorme corpulencia bloqueando la luz del interior. Incluso al amanecer, incluso cubierta de agua sucia, su traicionero corazón seguía saltando al verlo. Un longo 95 de músculos esculpidos, cabello negro azabache, esos ojos gris tormenta que una vez la habían mirado con amabilidad cuando eran niños, antes de que murieran sus padres, antes de que ella se convirtiera en nada. «Ahora a mi estudio», ordenó, sin siquiera mirarla directamente, como si ella fuera inferior a su mirada. Sarafina se puso en pie con dificultad, con el agua goteando de su vestido harapiento. Mientras lo seguía por la casa de la manada, vio su reflejo en un espejo, con la piel pálida, aún más pálida por el agotamiento, esos malditos ojos plateados que la marcaban como una anomalía, el largo cabello negro azabache que mantenía oculto bajo una gorra de sirvienta. Parecía lo que era: nadie. El estudio de Aldrich rebosaba autoridad y poder. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, mientras ella permanecía de pie, aún goteando sobre su costosa alfombra. «La ceremonia es mañana», dijo sin preámbulos. «¿Sabes lo que hay que hacer?
preguntó ella en un susurro quebrado. Sí, Alfa, futura Alfa, la corrigió él con dureza. Entonces, por un momento, algo brilló en sus ojos. Un recuerdo de arrepentimiento. Es lo mejor. Señor, su... Hizo una pausa, buscando palabras que no hirieran demasiado. No es adecuada para el papel de Luna. Tesalia ha sido entrenada desde que nació. Tiene el linaje, la fuerza y las conexiones que necesitamos. Y yo no tengo nada, terminó Sarafina en silencio. Necesito que me facilites las cosas, continuó Aldrich, endureciendo de nuevo la voz. Cuando te rechace mañana, lo aceptarás inmediatamente. Sin escenas, sin lágrimas. Simplemente inclínate y acéptalo. Entonces serás reubicada en los cuarteles Omega de forma permanente. Si tienes suerte, quizá alguien te acepte como tercera pareja algún día. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Una tercera pareja, lo más bajo de su sociedad. Emparejada solo después de que alguien hubiera perdido ya a dos parejas, normalmente con un lobo viejo que necesitaba un cuidador, no un amante. ¿Lo entiendes? Su orden alfa resonaba en las palabras. Sí, futuro alfa. Bien, puedes retirarte. Y Sara la llamó cuando ella llegó a la puerta. Ponte algo decente mañana. No quiero que las otras manadas piensen que maltratamos a nuestros omegas. La ironía de sus palabras la siguió hasta fuera. Mientras Sarafina regresaba tambaleándose a su estrecho cuarto en la casa de la manada, esa extraña música en su pecho se hizo más fuerte, como algo salvaje que arañaba para salir. Se derrumbó sobre su delgado colchón y por primera vez en 3 años sintió la abrumadora necesidad de cantar. No, se dijo a sí misma, se lo prometiste a mamá. Nunca cantes donde puedan oírte. Pero la luna no se lo diría a nadie. ¿O sí? Mañana por la noche, después de que Aldrich le rompiera el corazón delante de 5 manadas. Después de que Thessaly reclamara su lugar, después de que todo se perdiera mañana por la noche, cantaría a la luna por última vez. No sabía que, a 3 territorios de distancia, el rey Alfa se detuvo de repente a mitad de una frase durante un consejo de guerra, con los ojos brillando como el oro, mientras una fuerza inexplicable tiraba de su alma y le susurraba una sola palabra. Pronto, la luna llena colgaba hinchada y plateada sobre el terreno ceremonial de la manada Ironwood, aunque los textos primordiales advertían que podía convertirse en sangre cuando se rompía un vínculo sagrado. 5 manadas vecinas se habían reunido para presenciar lo que todos ya sabían que iba a suceder. Sarafina se encontraba al borde de la multitud con un vestido decente. La manada le había proporcionado una prenda gris lisa que le quedaba holgada a su cuerpo demasiado delgado, en un intento por hacerse invisible entre los omegas. El momento que todos hemos estado esperando. La voz del anciano Moray retumbó por todo el recinto. El futuro Alpha Aldrich Stormclaw identificará ahora a su desvanecida compañera. Sarafina observó cómo Aldrich entraba en el círculo ceremonial, magnífico con su atuendo formal negro, su presencia acaparando todas las miradas. La atracción de la unión conyugal era insoportable para cada célula de su cuerpo. Le gritaba que corriera hacia él, que reclamara lo que la diosa de la luna había decretado como suyo. Se clavó las uñas en las palmas de las manos hasta hacerlas sangrar, conteniéndose. Se dio cuenta de que Luna Margaret, la madre de Aldrich, no estaba presente, todavía perdida en la enfermedad provocada por el dolor que la había mantenido recluida durante 3 años, ajena a cómo la manada había caído en la crueldad sin su gentil guía. Los ojos de Aldrich recorrieron la multitud, se detuvieron en ella durante una fracción de segundo y luego se desplazaron hacia donde estaba Thessaly, con un impresionante vestido carmesí y su cabello dorado brillando como la luz del sol. «Siento a mi pareja», anunció Aldrich, y su voz resonó en el silencio del recinto. El corazón de Sarafina latía con fuerza mientras él caminaba, no hacia Thessaly, sino hacia la sección Omega, hacia ella. Los susurros estallaron como un incendio forestal. Se detuvo justo delante de ella y por un momento imposible, la esperanza floreció en su pecho. Sus ojos gris tormenta se encontraron con los plateados de ella, y ella lo vio todo allí. El reconocimiento, la atracción
el recuerdo de dos niños que una vez jugaron juntos en estos mismos bosques antes de que el rango y la muerte los separaran. Sarafina, susurró Nocturno, dijo en voz lo suficientemente alta como para que las 5 manadas lo oyeran. «Eres mi compañera desvanecida», exclamó la multitud. El rostro de Thistle palideció de rabia, pero Aldrich no había terminado. «Y yo, Aldrich Stormclaw, futuro alfa de la manada Ironwood, por la presente te rechazo como mi compañera y Luna». Las palabras la golpearon como golpes físicos, cada uno de ellos desgarrando algo vital en su interior. El vínculo de pareja, tan recién reconocido, comenzó a desgarrarse, provocándole agonía en cada nervio. «Te rechazo», continuó él con voz firme y fría, «por el bien de la manada, porque careces de la fuerza, la capacidad reproductiva y las cualidades que se requieren de una luna. No eres apta para este papel en todos los sentidos imaginables». Las rodillas de Sarafina se doblaron, pero se obligó a permanecer de pie. La multitud guardaba un silencio sepulcral, observándola, esperando a que pronunciara las palabras de aceptación que completarían el rechazo. Algunos parecían compasivos, la mayoría no se mostraban sorprendidos y unos pocos, como Thessaly, parecían triunfantes. Por encima de ellos, la luna plateada comenzó a teñirse de carmesí en sus bordes, como si respondiera al vínculo que se rompía. «Yo», susurró Sarafina tan bajo que los lobos tuvieron que esforzarse por oírla. «Yo, Sarafina», susurró, pero de repente un aullido rasgó la noche, no procedente de ninguno de los presentes, sino de algún lugar profundo del bosque. Era diferente a cualquier aullido que hubiera oído antes. Primitivo, primigenio y lleno de tal furia que varios lobos se transformaron involuntariamente en respuesta. La temperatura bajó 10 degrees en un instante y las hogueras ceremoniales parpadearon, como si se inclinaran ante una presencia invisible. El anciano Moray se quedó rígido. «Eso es imposible. Ese patrón de aullido pertenece a...». Pero antes de que pudiera terminar, el sonido se interrumpió tan abruptamente como había comenzado, dejando a todos inquietos. «Continúa», ordenó Aldrich, aunque Sarafina notó que ahora tenía las manos cerradas en puños. «Acepto tu rechazo», terminó Sarafina, y en el momento en que las palabras salieron de sus labios, el vínculo se rompió por completo. El dolor la hizo caer de rodillas esta vez, y nadie se movió para ayudarla. Arriba, la luna se volvió completamente carmesí, bañando todo con una luz roja sangre. Aldrich se volvió inmediatamente hacia Thessaly, sin dedicarle a la Sarafina ni una mirada más. «Thessaly Goldmane, te elijo como mi compañera y luna de la manada Ironwood». La multitud estalló en vítores cuando Thessaly voló a sus brazos, y su beso fue apasionado y teatral. Pero Sarafina no oyó nada por el rugido en sus oídos. No veía nada a través de las lágrimas que se negaba a dejar caer. De alguna manera se puso en pie. De alguna manera atravesó la multitud que celebraba. Su realidad era una nebulosa a su alrededor. Oía fragmentos. Sabía qué iba a pasar. Omega pensando que ella podría ser Luna. Mejor así. ¿A dónde va? No dejó de caminar hasta llegar a la colina más alta fuera del territorio de la manada, donde un roble blanco primigenio se alzaba solitario bajo la luna de sangre. Este era el lugar al que su madre solía llevarla cuando era bebé. El lugar donde aprendió por primera vez que tenía una voz que podía hacer llorar a las estrellas. La música en su pecho ya no estaba pidiendo. Estaba exigiendo, arañando, luchando por salir. Sarafina miró a la luna carmesí, abrió la boca y por primera vez en 3 años cantó. La primera nota que emergió no fue un susurro, sino un sonido cristalino que parecía hacer brillar el aire. Era una voz sin palabras, pura emoción, dolor, traición, soledad y, debajo de todo ello, un anhelo tan profundo que podía romper montañas. No sabía que su voz transmitía frecuencias que solo los lobos más primitivos podían oír. No sabía que, al otro lado de 3 territorios, el rey Alpha Zephyr Shadowworn acababa de romper una copa de vino en su mano, con los ojos ardientes como el oro, mientras ese tirón en su alma se convertía en un rugido. No sabía que estaba cantando la canción más antigua de la creación,
la canción de una verdadera pareja llamando a su otra mitad. Solo sabía que no podía parar. La canción brotaba de Sarafina como la sangre de una herida mortal. Cada nota pintaba corrientes plateadas en el aire que solo ella podía ver. Cantaba sobre madres perdidas por proteger a manadas desagradecidas, sobre padres que murieron como héroes, pero fueron olvidados como villanos, sobre niñas pequeñas que una vez creyeron en los cuentos de hadas antes de aprender que estaban destinadas a ser sirvientas, no princesas. No se dio cuenta de que el bosque se había quedado completamente en silencio. Ni grillos, ni búhos, nada se atrevía a competir con su voz. No vio la figura que se materializó entre las sombras hasta que él habló. «Detente». La orden la golpeó con la fuerza de una avalancha. No era una orden alfa, sino algo infinitamente más poderoso. Su voz se cortó a mitad de la nota y se dio la vuelta para encontrar a un hombre de pie a 3 metros de distancia. Excepto que no era solo un hombre. Era la muerte hecha forma, el poder hecho carne, de casi 2 metros de altura, con el pelo negro azabache que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos no eran solo dorados, eran fundidos, primordiales, ardiendo con una intensidad que debería haberla aterrorizado. Vestía completamente de negro, pero no era ropa moderna. Era algo más antiguo, más salvaje, con trazas de armadura que pertenecían a una época diferente. Pero fue su presencia la que le robó el aliento. La presionó como si fuera algo físico, haciendo que el aire se volviera denso, eléctrico. No era solo un alfa, era algo completamente diferente. ¿Tienes idea? Su voz era furia controlada envuelta en terciopelo. ¿Lo que acabas de hacer? Sarafina trastabilló hacia atrás, golpeándose la espalda contra el roble. Yo solo estaba... ¿Quién eres? Él dio un paso más hacia ella y se dio cuenta de que la luz de la luna no se reflejaba en él. Se curvaba a su alrededor, como si incluso los cuerpos celestes reconocieran su dominio. Estabas cantando una canción de invocación que no se había escuchado en 3 siglos. Acabas de llamar a todos los linajes primordiales en un radio de 1000 millas. Acabas de... Se detuvo abruptamente, con las fosas nasales dilatadas y todo el cuerpo rígido. «Estás sangrando». Sarafina miró sus palmas, donde sus uñas habían dejado una media luna de sangre. «No es nada». Él se movió. En un segundo, estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, tenía sus muñecas entre sus manos. Su tacto le provocó una descarga eléctrica que le recorrió los brazos. Pero no era dolor, era otra cosa. Algo que hacía que el vínculo roto con su pareja pareciera un corte de papel en comparación con un rayo. Nada. Sus pulgares trazaron las heridas con una delicadeza inesperada. Estás rechazada, destrozada y sangrando bajo una luna de sangre que te escucha. ¿Y dices que no es nada? Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Cómo te llamas? Sarafina, susurró ella, atrapada en esos ardientes ojos dorados. Sarafina, susurro nocturno. Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento. Imposible. Ella nunca lo había visto antes. Habría recordado a alguien que se sentía como estar junto a un incendio forestal apenas controlado. Susurro nocturno. Lo dijo como si estuviera saboreando la palabra. Por supuesto, el último linaje Munzer. Pensaba que los de tu especie se habían extinguido. ¿Los de mi especie? Intentó retirar sus muñecas, pero su agarre, aunque suave, era inamovible. Solo soy una omega. Su risa fue oscura, amarga. ¿Una omega? ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Eso es lo que creías? Le soltó las muñecas, pero no dio un paso atrás. Dime, Omega, ¿por qué crees que tu voz puede hacer que los robles primitivos lloren lágrimas plateadas? Sarafina miró el árbol detrás de ella y jadeó. La savia plateada corría por la corteza donde había estado cantando, brillando como la luz líquida de las estrellas. No es que yo no lo haya hecho, tú lo has hecho, al igual que tu madre antes que tú y su madre antes que ella. Tu madre ató su poder hace 20 años cuando se unió a tu padre. Murió defendiendo a la manada cuando tú apenas tenías 1 año. Pero su poder atado pasó a ti, esperando, su expresión se oscureció. Te mantuvieron ignorante, rota, convencida de que no valías nada cuando tú
Se interrumpió apretando la mandíbula. ¿Y yo qué soy?, preguntó ella, encontrando un valor que no sabía que tenía. En lugar de responder, él ladeó la cabeza, escuchando algo que ella no podía oír. Su expresión se volvió letal. Tenemos compañía. Tu manada se acerca, liderada por ese patético cachorro que te rechazó. Mi identidad debe permanecer oculta por ahora. El pánico se apoderó de ella. Tengo que irme. Si me encuentran aquí hablando con un lobo extraño, no te tocarán. La certeza en su voz era absoluta. No lo entiendes. No soy nadie. No tengo rango ni protección. Se acercó y de repente ella pudo olerlo. Humo de pino, tormentas invernales y algo primitivo y salvaje. Ahora estás bajo mi protección. Tu protección. Ni siquiera me conoces. No puedes. ¿No puedo? Levantó la mano hacia su cara, sin llegar a tocarla, flotando a 1 centímetro de su mejilla. ¿Sabes lo que es una canción de invocación, pequeña cantante? Es una llamada a la que solo puede responder un lobo. Tu verdadera pareja, tu igual. El mundo se inclinó, pero Aldrich era mi pareja. Ese chico, el desprecio en su voz, podría haber congelado las llamas. Fue una lección, nada más. Una broma cruel del destino para enseñarte la diferencia entre lo que te dicen que debes desear y lo que estás destinada a tener. Las voces se acercaban a través de los árboles. El tono autoritario de Aldrich, las estridentes exigencias de Thessel, y ahora podía oír entre ellas el gruñido más profundo del Alpha Thorn. «Tengo que irme», susurró con urgencia. «No», dijo él simplemente. «Cantaste a la luna», susurró Sarafina. «Y la luna me envió para responder. Cuando salga el sol dentro de 6 horas, todo lo que conoces cambiará. Recuerda, estoy cerca, incluso cuando no puedas verme». «¿Cómo lo sabes?». Pero él ya se había ido, desaparecido como el humo, dejando solo el aroma de las tormentas invernales y una promesa que parecía grabada en sus huesos. La manada irrumpió entre los árboles segundos después. Aldrich iba al frente con su padre, Alpha Thorn, a su lado. Pero Sarafina apenas se fijó en ellos. Estaba demasiado ocupada preguntándose quién era él en realidad. «¿Qué hacías aquí fuera?», preguntó Aldrich, escudriñando la cima de la colina con mirada depredadora. Atenta detrás de él, Thessaly se aferró a su brazo mientras los guerreros de la manada y Alpha Thorn formaban un semicírculo alrededor de Sarafina. «Te he hecho una pregunta, Omega». Su orden alfa resonó en las palabras, pero ocurrió algo extraño. En lugar de obligarla a responder, la orden resbaló sobre ella como el agua sobre el cristal. Todos lo notaron. Los guerreros intercambiaron miradas de incertidumbre. «Me estaba despidiendo». Sarafina finalmente respondió, con la voz aún en un susurro, pero más firme que antes. La presencia del misterioso lobo permanecía a su alrededor como una armadura. Invisible, pero innegable. «Adiós». Desley se rió estridentemente. «Planeando revelarte. Qué patético. No durarías ni una noche». El árbol plateado, uno de los guerreros. Garrett interrumpió con asombro apenas contenido. «Alfa, mira el roble». Todos se volvieron para ver las lágrimas plateadas que aún brillaban en la corteza primigenia, y la temperatura pareció bajar otro grado. El anciano Moray se abrió paso entre el grupo, con el rostro curtido y pálido. «Imposible», susurró, acercándose al árbol con manos temblorosas. «Esto es magia de cantante de la luna». Pero la última cantante de la luna murió hace 20 años. Todas las miradas se volvieron hacia Sarafina. «Tú». Moray la señaló con un dedo tembloroso. «Tu madre era Celeste, la susurradora nocturna. Podía cantar a la luna, pero ató su poder cuando se unió a tu padre. Pensábamos que el don había muerto con ella. ¿Ató su poder?». El susurro de Sarafina transmitía confusión. Ella nunca lo dijo porque le ordenamos que guardara silencio. Alpha Thorn interrumpió, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión severa. «Las cantantes de la luna son peligrosas. Sus canciones pueden volver locos a los lobos, invocar criaturas de tiempos antiguos e incluso desafiar las órdenes del alfa. Tu madre aceptó restringir su don a cambio de refugio.
Pero la restricción requiere consentimiento, murmuró Moray, sin apartar la vista del árbol. Si el poder de Sarafina se está manifestando ahora, el rechazo, dijo Thessaly de repente, con el rostro bonito retorcido por la comprensión. Rechazar a una cantante de la luna rompe cualquier restricción. Eres un completo idiota, Aldrich. ¿Sabes lo que has hecho? Un aullido interrumpió sus palabras, el mismo sonido primitivo y furioso de la ceremonia, pero ahora más cercano, mucho más cercano. Formad un círculo defensivo, ordenó el Alpha Thorn, pero su voz temblaba. Esa es una decisión que le corresponde al soberano. Pero no ha habido un alfa soberano en nuestros territorios desde hace 300 años, concluyó Moray, con el rostro blanco como la cal. El último fue Zephyr Shadowworn, el rey alfa de los territorios del norte, pero las historias dicen que desapareció después de la Gran Guerra. Otro aullido, esta vez desde la dirección opuesta. Luego otro y otro. Estaban rodeados. ¿Qué has hecho? Aldrich agarró a Sarafina por los hombros, clavándole los dedos dolorosamente. ¿A quién has llamado? Antes de que ella pudiera responder, las sombras explotaron a su alrededor. No sombras metafóricas, oscuridad real que se movía como seres vivos devorando la luz de la luna. Los guerreros de la manada se transformaron al instante, pero sus gruñidos se convirtieron en gemidos cuando la presión descendió como una montaña que se derrumba. Emergió de las sombras como si hubiera nacido de ellas el misterioso lobo. Pero ahora ella podía verlo claramente en todo su esplendor, y la visión le robó el poco aliento que le quedaba. La historia dice lo que yo quería que dijera. El lobo habló, con una voz que transmitía una autoridad eterna. Zephyr Shadowmoor nunca murió. Simplemente esperó. Imposible. Alpha Thorn cayó de rodillas, inclinó la cabeza. Se supone que estás muerto. Los registros. El rey Alpha se encontraba en una transformación parcial. Ni completamente hombre ni lobo, sino algo entre ambos. El poder emanaba de él en ondas visibles, haciendo que el aire brillara. Quítale las manos de encima. No gritó, no era necesario. Las palabras llevaban una promesa tan letal que Aldrich soltó a Sarafina al instante, tambaleándose hacia atrás. Rechazaste a una cantante de la luna, tu verdadera pareja. ¿Tienes idea de lo que has hecho? No lo sabía. Aldrich se sobresaltó. Silencio. La palabra hizo que todos, excepto Sarafina, se arrodillaran. Sabías que era tuya, sentiste el vínculo, elegiste la política por encima del don sagrado, y al hacerlo, su sonrisa era la de un depredador. La liberaste de la patética autoridad de tu manada. Ella sigue siendo nuestra Omega. Thessaly intentó protestar desde el suelo. La mirada de Zephyr se posó en ella y ella gritó, agarrándose la cabeza. Omega, el linaje de esta chica es más antiguo que toda tu manada junta. Sus antepasados cantaron a los primeros lobos hasta darles vida. Ella es de la realeza. No eres digna de servir. Se acercó a Sarafina y su expresión se suavizó de tal manera que su terrible belleza se transformó en algo casi gentil. ¿Estás herida? No lo entiendo, susurró ella, abrumada. Todo esto lo harás. Levantó su mano y estudió la media luna curativa en sus palmas. ¿Sabías, pequeña cantante, que cuando una cantante de la luna llama bajo una luna de sangre después de un rechazo, puede reclamar a cualquier lobo que responda? Los suspiros resonaron a su alrededor. Los ojos de Sarafina se agrandaron. Reclamar. Su sonrisa era de miel oscura y promesas eternas. Cantaste, respondí. Según las antiguas leyes, eso me convierte en tuya, si me quieres. Eso es absurdo. Aldrich luchó contra la fuerza invisible que lo mantenía inmovilizado. Ella no es nadie. No puede reclamar a un rey alfa. Los ojos de Zephyr brillaron con un color dorado puro. Vigílala. Pero antes de que nadie pudiera responder, se materializaron más sombras. 6 lobos salieron de la oscuridad, cada uno emanando un poder que los identificaba como alfas primordiales. Mi señor, se dirigió uno a Zephyr, aunque sus ojos se fijaron en Sarafina con asombro. ¿Es cierto que vive una cantante de la luna? No solo vive. Zephyr respondió a su lobo, aunque su mirada ardiente permaneció fija en Sarafina.
Ella cantó la canción de invocación bajo una luna de sangre. Tras el rechazo, los 6 alfas primordiales se quedaron completamente inmóviles. Entonces, al unísono, se arrodillaron frente a Sarafina. ¿Qué están haciendo?, susurró ella, dando un paso atrás instintivamente, solo para encontrar a Zephyr detrás de ella. Su presencia es como un muro de poder controlado, mostrando respeto a la única que podría mandarnos a todos si supiera cómo. Le murmuró al oído, y su aliento le provocó un escalofrío. Los cantantes de la luna no solo cantan, preciosa, remodelan la realidad con su voz. Y una cantante de la luna que ha sido rechazada, cuyo poder ha sido liberado. Su risa era oscura y aterciopelada. Digamos que reinos han caído por menos. ¡Mentiras!, chilló Thessaly desde donde estaba arrodillada, luchando contra la presión. Es débil, patética, ni siquiera puede transformarse correctamente. La he visto intentarlo. Sarafina se estremeció, sintiendo la familiar vergüenza. Era cierto. Su forma de lobo era pequeña, de color blanco plateado, en lugar de los marrones y grises normales, considerada defectuosa según los estándares de la manada. No puede transformarse correctamente. Uno de los alfas primordiales, lleno de cicatrices y enorme, levantó la cabeza. «Mi señor, ¿me lo permite?» Zephyr asintió y el alfa se puso de pie, acercándose lentamente a Sarafina, como quien se acerca a un santuario sagrado. «Pequeña cantante, tu loba no es eficaz. Es pura. Las cantantes de la luna no se transforman como los lobos normales. Se convierten en algo más parecido a las formas originales, las de antes de que diluyéramos nuestra sangre con la debilidad humana. Muéstrale», ordenó Zephyr en voz baja. «Muéstrale lo que es». «No puedo», susurró Sarafina. Años de intentos fallidos la abrumaban. «Lo he intentado. Intentaste transformarte como ellos». La mano de Zephyr se posó en su hombro y el poder fluyó de su tacto como luz estelar líquida. «En vez de eso, intenta liberar a tu loba cantando. Cantando a mi loba. Tu voz es tu poder. Todo lo que eres fluye de ella». Su pulgar recorrió la curva de su omóplato. «Canta, Sarafina. Déjala salir». Ella quería protestar diciendo que era imposible, que lo había intentado durante años, pero algo en su voz, en su tacto, la hizo creer. Cerró los ojos, buscó esa música en su pecho y dejó escapar una sola nota pura. La transformación no le dolió. Esa fue la primera sorpresa. Cada cambio que había intentado había sido una agonía, con huesos rompiéndose y negándose a encajar en su sitio. Esto era como convertirse en luz de luna líquida, reformándose como algo que siempre había existido bajo su piel. Cuando abrió los ojos, el mundo se había vuelto más nítido, los sentidos y los sonidos cristalinos. Bajó la mirada y vio unas patas de un blanco plateado puro, más grandes y elegantes de lo que deberían ser las de cualquier omega. Pero fueron los suspiros a su alrededor los que la hicieron mirar su sombra. Alas. Su sombra tenía alas. Bendita diosa de la luna. El anciano Moray respiró. Un lobo lunar. No se han extinguido. Imposible. Aldrich finalmente se había liberado de la compulsión y se puso de pie. Su rostro estaba retorcido por algo entre la rabia y el arrepentimiento. «Ella es mía, mi compañera. Mi rechazo a dar o recuperar». «¿Recuperar?», Zephyr se rió, y el sonido hizo temblar los árboles. «¿Crees que puedes reclamar lo que has descartado tan públicamente?». Los ojos de Aldrich estaban ahora desesperados, al ver la verdadera forma de Sarafina, al comprender lo que había desperdiciado. Su lobo aullaba de agonía por su error. El rechazo no es definitivo. Ella aceptó bajo coacción. Las leyes de la manada establecen las leyes de la manada. Zephyr se movió tan rápido que se volvió borroso, situándose de repente entre Aldrich y la forma del lobo de Sarafina. «Yo redacté las primeras leyes de la manada, y estas establecen claramente que el vínculo de pareja de un cantante de la luna, una vez rechazado, nunca puede recuperarse. No solo se rompe, se aniquila». Se volvió hacia Sarafina y su expresión se suavizó. «Vuelve a transformarte, amada mía. Hay algo más que debes saber». Ella quería preguntar cómo,
pero su cuerpo parecía saberlo y volvió a su forma humana con la misma facilidad con la que se respira. Excepto que ahora era más alta, sus ojos plateados más brillantes, su propia presencia había cambiado. La dócil Omega había desaparecido, sustituida por algo luminoso e indómito. Bonitos trucos, escupió Thessaly, aunque su voz temblaba. Pero el poder no significa nada sin reproducción, sin entrenamiento. Ni siquiera conoce la jerarquía de la manada, y mucho menos cómo ser una luna. Luna. La sonrisa de Zephyr era afilada como el cristal roto. ¿Quién ha dicho nada de que sea una luna? Sacó algo de las sombras, una corona de metal negro como la medianoche entretejida con piedra lunar plateada, primigenia y vibrante de poder. Una luna sirve a un alfa, continuó, con la voz resonando en la cima de la colina. Pero una cantante de la luna que reclama un rey alfa. Ella no se convierte en una luna. Se acercó a Sarafina, con la corona brillando en sus manos. Ella se convierte en la reina alfa. No, susurró Alpha Thorn, con la comprensión asomando en sus ojos. Las antiguas leyes. Si ella te reclama, si tú aceptas, entonces ambos territorios, los 7 territorios, corrigió Zephyr. Todas las manadas desde aquí hasta el norte se inclinarían ante su canto. Y el Alto Consejo lo sabe. Sus verdugos probablemente ya estén en camino. Siempre vienen cuando la magia antigua se agita. Su atención volvió a Sarafina, y por primera vez desde que apareció, ella vio un destello de incertidumbre en esos ojos eternos. Pero la elección es tuya, pequeña cantante. Puedes marcharte, rechazar mi protección, rechazar la tacera, reclamar y trazar tu propio camino. Sarafina miró la corona, lo miró a él, miró a su antigua manada, arrodillada con terror y asombro. O preguntó, con la voz ya no en un susurro. Su sonrisa era puramente lobuna. ¿O me dejas arrodillarme ante la primera mujer en 3 siglos que ha sido capaz de ponerme de rodillas con una sola nota? No puedes estar pensando en serio en esto. La voz de Aldrich se quebró por la desesperación, dejando traslucir la agonía de su lobo. Sarafina, no lo conoces. Es el rey de las sombras, el monstruo de las viejas historias. Ha matado a miles, solo a los que se lo merecían, dijo Zephyr con suavidad, aunque sin apartar la mirada de Sarafina, y he salvado a decenas de miles más. Pero por favor, cuéntale más cosas sobre monstruos. Un chico que rechazó a su pareja por intereses políticos. Sarafina dio un paso adelante, extendió la mano hacia la corona y se detuvo. ¿Por qué has venido realmente? No me digas que un rey alfa aparece solo porque alguien ha cantado una bonita canción. Por primera vez, la vulnerabilidad se reflejó en el rostro de Zephyr. Durante 300 años no he oído más que silencio. ¿Entiendes lo que eso significa? Un rey alfa sin reina está medio loco en el mejor de los casos. Pero un alfa soberano sin su cantante de la luna sacudió la cabeza. Dejé de dormir hace décadas porque los sueños no eran más que vacío. Dejé de sentir nada más que el deber y la rabia. Entonces, esta noche, él levantó la mano y las sombras bailaron entre sus dedos. Esta noche te oí cantar mi verdadero nombre. No canté ningún nombre, no con palabras, con tu alma. Cada cantante de la luna tiene un lobo para el que ha nacido cantar, un alma que coincide con su frecuencia. Cantaste dolor, soledad y traición. Pero, debajo de todo eso, cantaste reconocimiento. Me conocías antes de que nos conociéramos. Eso es imposible, susurró ella, pero incluso mientras lo decía sabía que no lo era. Lo había sentido en su pecho toda su vida, una pieza que le faltaba y que había intentado llenar con el frío afecto de Aldrich. ¿Lo es? Él se acercó. La corona seguía entre ellos. Dime que no lo sientes. Dime que tu lobo no está llamando al mío en este momento. Ella no pudo. Su lobo prácticamente aullaba, estirándose hacia él con una desesperación que debería haberla asustado. Si acepto, dijo lentamente. ¿Qué les pasará a ellos? Señaló a su antigua manada. Lo que tú decidas, respondió Zephyr. Eso es lo que significa ser reina alfa. Su destino estará en tus manos. Thessaly soltó una risa ahogada. Es demasiado débil, demasiado blanda. Ni siquiera podía enfrentarse a mí, y mucho menos mandar.
Sarafina giró bruscamente la cabeza hacia ella y por primera vez en su vida no bajó la mirada. «Cállate». Las palabras no fueron fuertes, ni siquiera particularmente enérgicas. Pero Tessa Lee cerró la boca de golpe y abrió los ojos con sorpresa. Físicamente, no podía hablar. «Interesante», murmuró Zephyr, con una sonrisa cada vez más amplia. «Ya estás aprendiendo. El mando está en tu sangre. Corazón de plata. Solo necesitabas a alguien que te mostrara que estaba ahí. La manada nunca lo aceptaría». El Alpha Thorn protestó, aunque su voz era débil, y la Omega convirtiéndose en reina. Antigua Omega, una de las alfas primordiales, corrigió. En el momento en que su compañero la rechazó, se quedó sin manada, libre, y una cantante de la luna libre puede elegir cualquier manada que desee, o crear la suya propia. Crear la suya propia. Sarafina abrió mucho los ojos. Zephyr asintió. 7 territorios de lobos solitarios, lobos rechazados y linajes olvidados seguirían la llamada de una cantante de la luna. Podrías construir algo completamente nuevo. O levantó ligeramente la corona. Podrías aceptar lo que ya es tuyo y transformar el orden existente desde dentro. Un alboroto en el árbol atrajo la atención de todos. Llegaban más lobos, no solo de Ironwood, sino de las 5 manadas que habían asistido a la ceremonia. La noticia se estaba extendiendo como la pólvora. Entre ellos, Sarafina vio caras conocidas, otros omegas que habían sido atormentados, lobos ignorados que nunca encajaban en las jerarquías tradicionales, incluso algunos betas que habían cuestionado el rígido sistema. Todos la miraban, no con el disgusto o la lástima a los que estaba acostumbrada, sino con algo que parecía esperanza. «Han venido porque te han oído cantar», dijo Zephyr en voz baja. Incluso a kilómetros de distancia, todos los lobos con una gota de sangre primordial lo han sentido. ¿Entiendes lo que eso significa? Ella empezaba a entenderlo. La música en su pecho no era solo su poder. Era una llamada a todos aquellos que habían sido silenciados, ignorados, rechazados. «Si digo que sí», dijo, encontrando su mirada ardiente, «quiero condiciones». Él arqueó las cejas y varios lobos se quedaron boquiabiertos ante su audacia. «¿Vas a negociar con un rey alfa?» «Voy a negociar con mi posible pareja», corrigió ella, y sus ojos brillaron con aprobación. «Dime cuáles son. Los omegas recibirán el mismo trato, se reformarán las rígidas jerarquías, y cualquiera que haya sido rechazado injustamente tendrá una segunda oportunidad. Y si los alfas se resisten», sonrió entonces, recordando lo fácil que le había resultado silenciar a Thessaly, «entonces les cantaré una nana de la que no despertarán hasta que aprendan a comportarse». La risa era rica, oscura y orgullosa. «Ahí está, la reina que he estado esperando». Se arrodilló entonces el rey alfa de 7 territorios, cayendo sobre una rodilla y ofreciéndole la corona. «Sarafina», susurro nocturno, última de los cantantes de la luna. «¿Aceptarás tu trono?» La luna de sangre latía sobre sus cabezas. Su antigua manada contuvo la respiración y Sarafina alcanzó su destino. En el momento en que los dedos de Sarafina tocaron la corona, el mundo explotó en un fuego plateado. Un poder primitivo, salvaje e infinito, corrió por sus venas como luz de luna líquida. Todos los recuerdos reprimidos, todos los dones ocultos, todas las habilidades heredadas de generaciones de cantantes de la luna inundaron su conciencia de golpe. Vio la verdadera forma de su madre, las batallas de su abuela, la primera cantante de la luna que cantó a los lobos originales desde la propia luz de las estrellas. «Sarafina», la voz de Aldrich parecía venir de muy lejos. «No hagas esto. No entiendes en qué te estás convirtiendo». Pero ella sí lo entendía. Por primera vez en su vida, todo tenía sentido. Cuando el fuego plateado se desvaneció, ella se había transformado. La corona no solo la había adornado, sino que la había despertado. Su cabello negro azabache ahora tenía mechones de plata pura. Sus ojos brillaban con luz interior y, lo más impactante de todo, aparecieron marcas en su piel, runas primordiales que contaban la historia de su linaje en un lenguaje más antiguo que las palabras. Por los antiguos dioses, el anciano Morai cayó de rodillas.
La profecía de Luna. Cuando la rechazada se levante con la corona de la noche, cuando la silenciada cante el derecho eterno, entonces las viejas costumbres se desmoronarán y caerán, y los olvidados responderán a su llamada. Tú lo sabías. La voz de Sarafina también había cambiado, seguía siendo la suya, pero con matices que hacían temblar la realidad. ¿Sabías que había una profecía sobre mí? Lo sospechábamos, admitió Alpha Thorne desde donde estaba arrodillado. Tu madre era demasiado poderosa. La convencimos de que restringir sus dones te protegería. Te mentimos. Le temías. Zephyr se levantó de rodillas y se colocó junto a Sarafina, como su igual. Igual que ahora le temes a su hija. Por favor, suplicó Thessaly, finalmente capaz de volver a hablar. Sarafina, lo siento. Solo seguíamos la tradición de la manada. La tradición. Sarafina saboreó la palabra como si fuera veneno. ¿Era tradición cuando echasteis dolor de lobo en mi agua para lavarme? ¿Era tradición cuando hicisteis que los guerreros me acorralaran durante mi primer celo, aterrorizándome por diversión? ¿Era tradición cuando matasteis a mi conejo mascota porque me atreví a sonreír a Aldrich? Cada acusación hacía palidecer más a Thessaly. Los lobos reunidos murmuraron conmocionados. Muchos no conocían el alcance del abuso. No fue mi intención, comenzaron. Silencio. La orden de Sarafina resonó con tal fuerza que los pájaros huyeron de los árboles a kilómetros de distancia. Hablaréis cuando yo lo permita. Se volvió para dirigirse a todos los lobos reunidos, y su voz llegó increíblemente lejos. Durante 20 años, creí que era inútil, débil, defectuosa. ¿A cuántos más aquí les han contado las mismas mentiras? Una joven omega que estaba al fondo levantó la mano, temblando. Luego otra y otra. Pronto, docenas de lobos, no solo omegas, sino también betas más pequeños, lobos más viejos, cualquiera que no encajara en el molde perfecto, levantaron la mano. Ya basta, declaró Sarafina. La vieja jerarquía muere esta noche. No puedes, protestó el Alpha Thorne. La estructura ha existido durante 1000 años. Y durante 1000 años ha aplastado el espíritu de aquellos considerados indignos, intervino Zephyr, con sus sombras comenzando a retorcerse. He esperado siglos a alguien con el poder de cambiarla. ¿Es por eso por lo que realmente respondiste a mi canción? Sarafina le pidió que la utilizara para la revolución. Él se volvió completamente hacia ella y por un momento, su máscara eterna se deslizó. Respondí porque llevo 300 años muerto por dentro, y tu voz me hizo recordar lo que se siente al estar vivo. La revolución es solo una agradable ventaja adicional. Antes de que ella pudiera responder, una nueva voz atravesó la noche, joven, desesperada y familiar. Sarah, una pequeña figura, se abrió paso entre la multitud. Era Melody, la hermana menor de Thessaly, de apenas 16 años y la única que siempre había mostrado amabilidad con Sarafina, pasándole comida a escondidas cuando los castigos significaban pasar hambre. «Melody, vuelve», gritó Thessaly. Pero la joven loba ignoró a su hermana y se acercó a Sarafina con lágrimas en los ojos. «¿Es cierto? ¿De verdad eres la ser de la luna? ¿De verdad puedes cambiar las cosas?» Melody. «¿Qué? Soy una Omega 2», anunció Melody, y la multitud se quedó sin aliento. Madre lo ocultó con supresores y documentos falsos. No podía soportar la vergüenza de tener 2 hijas Omega. Pero estoy harta de fingir. El rostro de Thessaly se descompuso. «Niña estúpida. ¿Sabes lo que acabas de hacerle a la reputación de nuestra familia? Lo mismo que le hiciste al corazón de Sarah cada día durante años». Melody respondió, y luego se arrodilló ante Sarafina. «Me comprometo con la reina Alfa si me aceptas». Uno por uno, los demás comenzaron a arrodillarse. No los alfas, todavía no, sino los olvidados, los rechazados, los que nunca encajaban del todo. Cada promesa hacía que la corona de Sarafina brillara más. Aldrich observaba con creciente angustia. Su lobo aullaba más fuerte con cada momento que pasaba. «Esto es una locura». Finalmente explotó. «Ella no tiene experiencia, ni entrenamiento, ni idea de cómo liderar». «Entonces aprenderé», dijo Sarafina simplemente.
con consejeros que valoren la sabiduría por encima de la fuerza, la compasión por encima de la crueldad, y si nos negamos, desafió Aldrich. Si las manadas establecidas rechazan tu autoridad, sonrió Sarafina, y fue tan aguda como el invierno. Entonces aprenderéis por qué los cantantes de la luna eran tan temidos como para ser atados. Abrió la boca y cantó una sola nota. Todos los lobos, excepto Zephyr y su guardia primordial, se dejaron caer, presionando contra la tierra mientras algo primitivo en su sangre reconocía un poder más antiguo que los alfas. Cuando se detuvo, el silencio era ensordecedor. Basta de juegos. Una nueva voz gruñó desde el borde del bosque. Un lobo enorme emergió, lleno de cicatrices, primitivo y emanando malicia. Detrás de él se materializaron otros 20 lobos, todos con la marca de la manada Bloodstone, la más cruel de los 7 territorios. Ragnar Bloodstone. La voz de Zephyr bajó a Sub-Zero. ¿Te atreves a mostrar tu rostro? El lobo adoptó forma humana, un hombre gigantesco con ojos muertos y cicatrices rituales que cubrían su cuerpo. Había oído que una cantante de la luna había despertado. Vino a ver si era cierto o solo otro cuento de hadas. Su mirada se fijó en Sarafina con interés depredador. Es bastante guapa. Será una buena adición a mi colección. ¿Colección?, preguntó Sarafina, aunque algo en su interior ya lo sabía. Ragnar colecciona mujeres poderosas. Uno de los guardias de Zephyr escupió. Las mantiene atadas en su fortaleza, obligadas a dar a luz a sus hijos. Tenía a tu madre en mi lista antes de que muriera, dijo Ragnar con indiferencia. Y la visión de Sarafina se tiñó de rojo. La estirpe de los cantantes de la luna daría lugar a crías fuertes. Serás una buena sustituta. La ira que invadió a Sarafina no era ardiente. Era gélida, absoluta y más antigua que las montañas. Cuando habló, su voz armonizó con algo más allá de la comprensión mortal. ¿Me quieres? Cada palabra cristalizaba el aire. Entonces ven a reclamarme. Ragnar se rió y se abalanzó con una velocidad imposible. Nunca la alcanzó. Sarafina no cantó una nota, sino una palabra en la primera lengua, la que existía antes del habla. Ragnar se congeló en pleno salto, con el cuerpo suspendido en el aire, mientras la realidad misma obedecía a su voz. Imposible. Se atragantó, luchando contra ataduras invisibles. Amenazaste a mi madre. Sarafina se acercó, paso a paso, dejando a Frost en el suelo. Has esclavizado a lobos inocentes. Representas todo lo venenoso de las viejas costumbres. Matadla, aullaron sus lobos, cargando contra ella. Zephyr se movió para intervenir, pero Sarafina levantó la mano, deteniéndolo. No, tienen que verlo. Volvió a cantar, entrelazando múltiples notas que no deberían existir en la misma octava. Los lobos que cargaban no solo se detuvieron, comenzaron a transformarse contra su voluntad, cambiando entre humanos y lobos en un ciclo doloroso que los dejó retorciéndose. «¡Piedad!», gritó uno, «como la piedad que mostraste a tus cautivos». La corona de Sarafina brilló. «Pero yo no soy tú». Cambió su canción y el dolor de los lobos cesó. En su lugar, comenzaron a llorar con grandes sollozos que les llegaban al alma, ya que su música les obligaba a sentir cada gramo de sufrimiento que habían infligido a otros. «Por favor», suplicó Ragnar, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por cicatrices. «Haz que pare». «Las mujeres que has capturado», ordenó Sarafina, «¿dónde están?» «En la fortaleza de Enfort, a 3 millas del cañón», miró a los guardias de Zephyr. «Liberadlas. Traedlas aquí». Desaparecieron entre las sombras al instante. En cuanto a ti, estudió a Ragnar con fría evaluación. La muerte sería demasiado simple. Cantó una vez más, y Ragnar gritó cuando su cuerpo comenzó a transformarse, no en un lobo, sino en algo más pequeño y débil. Cuando terminó la transformación, un lobo omega común ocupaba el lugar donde había estado el alfa. «Vive como lo que más desprecias», declaró ella. «Quizás aprendas a sentir empatía, aunque lo dudo, mi reina», murmuró Zephyr con oscura aprobación. «Recuérdame que nunca te enfade». Antes de que ella pudiera responder, sus guardias regresaron con 37 hembras, lobas,
pero también brujas, hadas y otros seres sobrenaturales que Ragnar había reunido. Muchas estaban embarazadas, todas estaban traumatizadas y todas miraban a Sarafina con desesperada esperanza. «Sois libres», anunció Sarafina, ahora con voz suave. «Podéis ir donde queráis o quedaros bajo mi protección. La elección es vuestra. ¿La reina Alfa protege a todas las especies?», preguntó una joven bruja con asombro. «La reina Alfa protege a todos los que lo necesitan», confirmó Sarafina. «Esto es una revolución», susurró Alpha Thorn. «El Alto Consejo nunca lo aceptará. El Alto Consejo está disuelto», anunció Zephyr. «¿O acaso has olvidado que, como Rey Alpha, tengo esa autoridad? Se formará un nuevo consejo con representación equitativa de todos los rangos y especies». «¿Tú planeaste esto?», acusó Aldrich, mirando a Zephyr con horror al darse cuenta de lo que había perdido. «Has estado esperando a una cantante de la luna para que te ayudara a derribar el establishment». «La he estado esperando», corrigió Zephyr. «La revolución es su elección. Solo estoy aquí para asegurarme de que viva lo suficiente para llevarla a cabo». Sarafina se volvió hacia su antigua manada, y todos dieron un paso atrás. Ya no era la Omega a la que habían maltratado. Era algo mucho más peligroso. Alguien con poder que recordaba cada crueldad. Manada Ironwood. Se dirigió a ellos formalmente. «Tienen una opción: aceptar el nuevo orden y trabajar por la redención, o resistirse y enfrentarse al juicio por años de abuso sistemático. No podéis juzgarnos». Thessaly chilló desesperadamente. «No eres nadie, solo una Omega disfrazada». Sarafina ladeó la cabeza. «Aldrich, dime, ¿todavía sientes dónde solía estar nuestro vínculo?». Él palideció y se llevó la mano al pecho. «Me quema. Mi lobo no deja de aullar. Ese ardor es tu lobo, reconociendo lo que rechazaste. Nunca se detendrá. Cada vez que me veas prosperar, cada vez que oigas hablar de mis logros, ese ardor se intensificará». Ella sonrió fríamente. «Esa no es mi maldición, es la vergüenza de tu lobo». Se dirigió de nuevo a la multitud. «Aquellos que estén con el nuevo orden, den un paso al frente ahora». Melody se movió primero, luego los otros Omegas ocultos. Entonces, sorprendentemente, Garrett y varios otros guerreros que siempre parecían incómodos con el abuso. En cuestión de minutos, 3/4 de los lobos reunidos habían dado un paso al frente. «El amanecer se acerca», señaló Zephyr, estudiando el horizonte oriental. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de color carmesí, iluminando la figura transformada de Sarafina, Aldrich hizo una última jugada desesperada. «Si realmente eres la cantante de la luna de la profecía», gritó, con la angustia de su lobo haciendo que su voz se quebrara, «entonces demuéstralo. Las leyendas dicen que un verdadero cantante de la luna puede curar el alma». Rota. «Mi madre ha estado catatónica desde que murió mi padre. Si puedes despertarla, todos aceptarán tu autoridad». Varios lobos jadeaban. Luna Margaret había estado en coma inducido por el dolor durante 3 años, sin responder a los curanderos ni a la magia, ausente durante todo el sufrimiento de Sarafina. «Eso es manipulación», gruñó Zephyr, aprovechándose del sufrimiento de su madre. «Yo lo haré», interrumpió Sarafina, sorprendiendo a todos. «Pero no por ti, Aldrich, por ella». Se trasladaron a la enfermería de la casa de la manada. Ahora eran cientos los que se habían reunido, ya que se había corrido la voz. Luna Margaret yacía inmóvil como la muerte, su forma, antes vibrante, ahora consumida hasta quedar casi esquelética. Sarafina se acercó lentamente, estudiando a la antigua luna. Entonces comenzó a tararear, no una canción de poder, sino una nana que solía cantarle su propia madre. Suave, delicada, llena de amor y recuerdos. Los ojos de Luna Margaret parpadearon. Sarafina aumentó ligeramente el volumen, entretejiendo armonías que hablaban de la primavera después del invierno, del amanecer después de la noche más larga. La multitud que observaba contuvo la respiración mientras el color volvía a las mejillas de Luna. «¿Thomas?», susurró Luna Margaret, con la voz ronca por la falta de uso. «No, él se ha ido». Sus ojos se fijaron en Sarafina y luego se abrieron de par en par. «Celeste, pero tú moriste. Soy su hija».
dijo Sarafina con dulzura. Sarafina, la Omega, susurró Margaret. Luego su rostro se contrajo por la vergüenza. Oh, niña, lo que te hicimos. Estaba demasiado perdida en el dolor para detenerlo, pero lo sabía. Siempre lo supe. Luchó por incorporarse, con la mirada fija en la corona de Sarafina, sus marcas, la multitud reunida, la profecía. Eres la luna Regina, la reina de todas las lunas. Madre, estás confundida. Aldrich comenzó a hablar. No. Margaret lo interrumpió bruscamente. Estoy lúcida por primera vez en años. Se volvió hacia Sarafina. Tu madre me salvó la vida una vez. ¿Lo sabías? Un ataque rebelde cuando estaba embarazada de Aldrich. Ella los cantó hasta que se durmieron, a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué dejasteis que limitaran su poder? Entonces Sarafina preguntó, sin acusación en su voz, solo curiosidad. Miedo, admitió Margaret. El mismo miedo que nos hizo menospreciarte. Estábamos aterrorizados por lo que no podíamos controlar. Miró a su hijo con decepción, y ese miedo nos convirtió en monstruos. Emotivo reencuentro. Una voz sarcástica interrumpió, pero era irrelevante. Todos se volvieron y vieron a tres figuras con túnicas negras, los verdugos del Alto Consejo, de los que Zephyr les había advertido. El Alto Consejo puede disolverse, dijo el verdugo principal, pero su última orden sigue en pie. Cualquier cantante de la luna debe ser eliminada por la estabilidad de la manada. Puedes intentarlo. Zephyr dio un paso adelante. Las sombras se enroscaban. Tú no, rey de las sombras. Tu compañera ya está muerta. No puedes matar lo que no vive. El verdugo sacó una espada de piedra lunar, la única arma que podía matar permanentemente a un cantor de la luna al cortar su conexión con la fuerza lunar. No, gritó Aldrich, sorprendiendo a todos al interponerse entre Sarafina y la espada. Rechazo la autoridad del consejo. Apártate, muchacho. Me equivoqué, dijo Aldrich sin moverse, con su lobo finalmente en silencio ante la necesidad de proteger lo que había perdido. Rechacé a mi compañera por el poder, por la tradición, por el miedo, pero no dejaré que la mates por existir. El verdugo levantó la espada, dispuesto a atravesar a Aldrich. Sarafina comenzó a cantar. No se parecía a sus canciones anteriores. Era algo primitivo, algo que pasaba por alto los oídos y hablaba directamente al alma. Todos los lobos presentes, desde Alfa hasta Omega, sintieron que sus lobos respondían, aullando en armonía. Los verdugos intentaron resistirse, pero sus túnicas comenzaron a arder, revelando las marcas que los esclavizaban a la voluntad del consejo. La canción de Sarafina se dirigió a esas marcas, y su voz se convirtió en la llave que desbloqueó sus cadenas. Libres. Uno de los verdugos jadeó, dejando caer su espada. Somos libres. El consejo os esclavizó. La voz de Zephyr era mortalmente silenciosa. Durante siglos, confirmó otro, obligados a matar cualquier amenaza a su poder. Cantantes de la luna, caminantes de las sombras, tejedores de sueños, los eliminamos a todos. Ya no más, declaró Sarafina con su corona resplandeciente. La era del miedo termina ahora. Se volvió para dirigirse a todos. Enviad el mensaje a los 7 territorios. Cualquier alma atada que busque la libertad, cualquier lobo rechazado que busque la aceptación, cualquier criatura que busque refugio, lo encontrará aquí. No solo estamos cambiando la jerarquía, estamos reconstruyendo desde las cenizas. ¿Y aquellos que se resistan? Preguntó Alpha Thorne. Se enfrentarán al poder combinado del Rey de las Sombras y la Cantante de la Luna, dijo Zephyr, tomando la mano de Sarafina, aunque sospecho que la mayoría se alineará rápidamente. Aún deben completar la reclamación, les recordó el anciano Moray. Sin ella, el vínculo permanece incompleto. Sarafina miró a Zephyr, esa criatura peligrosa y hermosa que había esperado siglos por su canción. ¿Cómo lo completamos? Su sonrisa era puro pecado. Tú cantas mi verdadero nombre mientras yo digo el tuyo, pero ten en cuenta que, una vez hecho, no se puede deshacer. Estaremos unidos más allá de la muerte. Intentas asustarme. Intentas asegurarte de que lo entiendas.
No soy una elección temporal. Soy para siempre. Ella levantó la barbilla. Entonces hagámoslo oficial. Bajo la mirada de 5 manadas al amanecer, Sarafina cantó el verdadero nombre de Sefer, no el que él usaba ante el mundo, sino el sonido profundo y resonante que estaba grabado en su esencia misma. Mientras su voz atravesaba octavas que no deberían existir, las sombras y la luz comenzaron a bailar juntas, creando algo completamente nuevo. Kellen Sefer, Shadowmore, cantó ella. Cada sílaba hacía vibrar la realidad. Alfa de la noche eterna, guardián de los olvidados, rey de las sombras y el dolor, te reclamo como mío. Los ojos de Sefer brillaron con un oro puro mientras respondía. Sarafina, celeste, susurro de la noche, última de las cantantes de la luna, voz de los silenciados, rompedora de cadenas, reina de la canción y la luz de las estrellas. Me uno a ti más allá del tiempo, más allá de la muerte, más allá del fin de todas las cosas. En el momento en que completaron sus votos, el mundo explotó con luz. Todos los lobos presentes se transformaron involuntariamente, aullando al unísono, mientras la magia primordial reescribía la estructura misma de Paclo. Sarafina y Sefer se elevaron en el aire, rodeados de sombras en espiral y luz plateada que se fusionaron en algo sin precedentes que el crepúsculo mismo hizo manifiesto. Cuando volvieron a tocar el suelo, ambos llevaban marcas coincidentes, lunas crecientes entrelazadas con sombras en sus antebrazos, brillando con un poder sutil, el vínculo luna-regina. El anciano Moray susurró con asombro. No se había visto en 1000 años, pero la transformación no estaba completa. Sarafina se volvió para mirar a su antigua manada por última vez. Aldrich Stormclaw, me rechazaste por Thistly Goldmane. Esa decisión sigue en pie. Vive con ella, lo sé, dijo Aldrich en voz baja, sin ganas de luchar, con su lobo aceptando finalmente su derrota. Pasaré mi vida arrepintiéndome. Bien, dijo ella simplemente. Usa ese arrepentimiento para ser mejor. A continuación se dirigió a Thessal. Tienes 2 opciones. Servir a Melody mientras aprende a liderar con compasión o abandonar estos territorios para siempre. Servir a mi hermana Omega. Thessal se derrumbó. Servir a tu luna, corrigió Sarafina. Nombro a Melody nueva alfa de la manada Ironwood. La multitud estalló en murmullos de sorpresa. Pero Melody se mantuvo erguida. Su condición de Omega ya no era una vergüenza, sino una fortaleza. Esta es la nueva forma de actuar, anunció Sarafina, y su voz llegó a todos los lobos de los 7 territorios a través de los lazos de la manada. El poder no viene determinado por el nacimiento o la fuerza bruta, sino por la sabiduría, la compasión y el coraje. Quien no pueda aceptar esto es libre de marcharse. Algunos se marcharon, una docena de lobos que no podían imaginar un mundo en el que los Omega pudieran ser alfa. Pero cientos se quedaron, ansiosos por ver en qué se convertiría este nuevo mundo. Mi reina, murmuró Sefer, atrayéndola hacia él mientras la multitud comenzaba a dispersarse. ¿Lista para remodelar el mundo? Ella miró a los lobos que rodeaban a sus antiguos Omegas, erguidos, alfas rígidos, aprendiendo a inclinarse, enemigos primordiales considerando la paz, y sonrió. Ya lo hemos hecho. 6 meses después, los 7 territorios se habían transformado hasta quedar irreconocibles. Las jerarquías de las manadas se basaban en los méritos y no en el nacimiento. Los consejos interespecie promovían la cooperación. Y en el centro de todo ello, una reina que cantaba a la esperanza cada día. Y a veces, en las noches tranquilas, los lobos oían 2 voces cantando en armonía, la sombra y la luz de las estrellas, el poder y la compasión, recordándoles que incluso los rechazados podían alzarse para gobernar el mundo. La Omega se había convertido en la reina alfa, y su canción acababa de comenzar.